Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. Ya es Navidad. En lo referente a que entró en el día de hoy diciembre. Aunque una canción muy popular dice: diciembre me gustó para que te vaya, que sea tu cruel adiós mi Navidad. Este mes en su inicio marca el final de un año que sería el segundo año tal vez más complicado de los últimos tiempos de la humanidad. Desde marzo del 2019 a marzo del 2020, hasta ahora, el venidero marzo del 2022, serían 2 años justos de pandemia. Y en República Dominicana sabemos lo que eso significa y representa. Usted cuídese, que ahora la nueva variante no se sabe cómo da. Algunos dicen que da fuerte, otros que no, que da moderadamente, pero lo cierto es que lo mejor es que no le dé. Y hay mucha gente, una proporción muy alta de dominicanos que insisten en hacer caso omiso de la vacuna y tienen en riesgo a la otra parte de la población que se ha vacunado. Estamos en un 60 y pico por ciento, aunque el gobierno diga que un 70 y pico por ciento, es un 60 y pico por ciento de los dominicanos que nos hemos vacunado con la segunda y tercera dosis. O sea, falta todavía el 30 y pico por ciento de dominicanos, que cuando usted lo revisa en términos porcentuales con la población, es mucha la gente que falta por vacunarse. Y está matando gente, aunque no se lo digan, aunque usted no vea las estadísticas, está matando gente. Y ese tal vez no sea el mejor tema para diciembre, pero yo quiero esperar el 31 vivo. Yo quiero vivir y quiero el día primero vivir y poder ver otro año vivo. Yo no sé usted, yo. Y me gustaría que toda la gente que yo quiero, que me rodea a mí, pudiera ver junto conmigo el próximo año vivo. A mí me gustaría que cuando llegue al canal no me falte nadie. O cuando llegue a mi casa no haya problema. O que entre mis hermanos, mi tío, mis sobrinos, tampoco existan problemas. Y que cuidándonos sigamos una vida normal. Cuidándonos. Pero a mí me gustaría poder seguir haciendo este programa después del 1 de enero. Y si me muero, no va a ser posible. Entonces, yo me cuido. Y a propósito de cuidarse, le reitero, tal vez no sea lo mejor para arrancar el mes de diciembre, pero de nada sirve celebrarnos diciembre sin advertirnos de la necesidad de cuidarnos. Y más en un mes en que, como hay 3 cheles más en manos de uno tiene la tendencia a alocarse y a romper todo tipo de cuidado. Mejor aprovechemos más el tiempo junto con los de nosotros, cuidándonos. En la medida de lo posible, cuídese. En esta tarde vamos a dialogar nueva vez con Francisco Aristi, experto en seguridad social. Y vamos a hablar de entre otras cosas, de 2 temas. La salud, el régimen de salud y las AFP y los fondos de pensiones que mucha gente quiere que le sean devueltos. Bienvenido, Francisco. Gracias, Salvador, por la invitación. Ustedes pueden llamar a nuestro teléfono para que le hagan sus preguntas puntuales a Francisco Aristi. Pueden llamarnos. En medio de la conversación nosotros le damos paso a la llamada telefónica, al contacto con usted.
Los teléfonos 829-544-8075, usted nos llama y nosotros le damos paso a la pregunta que usted tenga sobre el tema que estamos tratando o cualquier otro tema que usted necesite conocer algo de la seguridad social, porque para eso es que viene Francisco a nuestro programa. ¿Arrancamos? ¿De acuerdo? Mucha gente, vamos a empezar con lo que está más en boga, en moda. Mucha gente se ha convencido de que le devuelvan sus fondos de pensiones. Hay una consigna de que le devuelvan el 30%. Esa es la que ha levantado el diputado Pedro Botello. Se han hecho manifestaciones, se han dado explicaciones y mucha gente no termina de entender por qué una cosa o por qué la otra. Hay gente que dice, pero yo no veo por qué tanto afán de no darle a uno el dinero si el dinero es de uno. ¿Qué puede provocar eso? Hay gente que dice pero nada más es el 30%. Hay otros que dicen, pero ¿y para qué le sirve solo el 30%? Si apenas en muchos casos son 10,000, 20,000 o 30,000 pesos y lo van a gastar en un 2x3 y se van a quedar desprotegidos en términos de pensión. En fin, hay muchas variables en torno a eso. ¿Cuál es la realidad del tema de los fondos de pensiones, Francisco? Sí, Salvador, mira. La Constitución de la República establece en el artículo 60 que toda persona tiene derecho a la seguridad social y establece la obligación del Estado, es una obligación, de proteger a la población contra los riesgos de enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez. Cuando se refiere a la vejez, se refiere a garantizar al trabajador, a garantizar al ciudadano la protección cuando llegue a la edad de retiro. Pues de eso se trata las pensiones. Todo sistema de pensiones tiene por objeto proteger al trabajador, es decir, reemplazar el ingreso de las personas cuando llegue a la vejez o por sufrir una discapacidad o en caso de muerte. Ese es el objeto de todo sistema de pensiones, reemplazar el ingreso. Cuando se dan uno de esos tres riesgos, el riesgo de la discapacidad, es decir, sufrir una discapacidad permanente para el trabajo, el riesgo de la vejez, que para allá vamos todos, y la muerte. En ese caso, el sistema de pensiones protege a la familia del trabajador, otorgándole una pensión al cónyuge y a los hijos. Entonces, los fondos de pensiones son para garantizar una pensión a los trabajadores cuando lleguen a la vejez. Entonces, no es correcto que se utilicen los fondos de pensiones para resolver un problema inmediato del trabajador. Los fondos de pensiones deben ser destinados exclusivamente para los fines que fueron creados. Sí, para los fines que establece la ley. Para otorgarle una pensión a los trabajadores cuando lleguen a la vejez. No podemos mitigar los efectos de la pandemia con los fondos de pensiones. Tienen que buscar otra fuente de financiamiento, porque los fondos de pensiones no son para eso. Los fondos de pensiones no son una cuenta de ahorro privada que tiene el trabajador en un banco. Es para otro fin. Es para otorgarle la pensión a los trabajadores al momento de su retiro. Además, eso tiene un impacto en la sociedad, un impacto financiero. Eso puede provocar una inflación. Actualmente, las AFP tienen acumulado alrededor de 720,000 millones de pesos de los trabajadores para fines de pensión. Si le entregamos el 30% a los trabajadores, sin lugar a duda de que eso va a provocar una inflación. Pero para mí ese no es el motivo fundamental. El motivo fundamental es que
que los fondos de pensiones son para otorgarle una pensión a los trabajadores, una pensión cuando lleguen a la edad de retiro. No es para devolverle los fondos de pensión a los trabajadores que se crea un sistema de pensiones, ni en capitalización individual, ni tampoco en el sistema de reparto. Los sistemas de pensiones no son para eso, lamentablemente. Yo sé que eso no le gusta mucho a muchos trabajadores, pero para eso no es un sistema de pensiones. Coger los fondos de pensiones para entregárselos a los trabajadores, eso es aniquilar el sistema de pensiones de la República Dominicana. Sabemos que tiene mucha deficiencia. Se comenta que las pensiones de los trabajadores, dicen algunos, que van a oscilar entre un 20 o un 22% del salario. A mi juicio, yo he hecho algunos cálculos. Tú sabes que la Superintendencia de Pensiones tiene una calculadora de pensión, calcula tu pensión. Sí. Yo he registrado ahí, por ejemplo, a un trabajador con un salario de 100 mil pesos, que empezó a trabajar a los 30 años, y a los 60 años se retira con un salario de 100 mil pesos. La tasa de reemplazo, 35.3%, la tasa de reemplazo. Es decir, ese trabajador con 30 años de cotización y 60 de edad recibiría una pensión equivalente a 35 mil pesos, 35.300 pesos. Eso es lo que se llama la tasa de reemplazo. Pero igual, yo registré un trabajador que empieza a trabajar a la edad de 30 años y se retira a los 60 con un salario de 10 mil pesos y también me dio 35.3 la tasa de reemplazo. ¿Qué significa eso? Que el monto de salario no influye sobre la tasa de reemplazo. Salvador, la tasa de reemplazo es el porcentaje que va a recibir el trabajador por concepto de pensión en relación con su salario al momento del retiro. Eso que se le llama tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo de las pensiones tienen que ver con el financiamiento. En un sistema de pensiones, en el sistema de pensiones que tenemos nosotros, donde tenemos una de las tasas de cotización, una tasa de contribución más bajita del mundo, no podemos aspirar con esa tasa de cotización, de contribución, a tener una pensión de un 60% con una tasa de reemplazo. Necesariamente hay que elevar la tasa de cotización en materia de pensiones a un 14 o un 15%. Actualmente es un 9.97%. Pero de ese 9.97%, solamente se deposita el 8.40% del salario del trabajador en su cuenta de ahorro todos los meses, el 8.4%. El 8.4%. El 8.4%. Si un trabajador gana 100 mil pesos, todos los meses se deposita en su cuenta, en su AFP, 8.400 pesos. Si un trabajador gana 10 mil pesos, todos los meses se deposita 840 pesos en su cuenta de ahorro. Entonces no podemos pretender que si todos los meses se deposita el 8.40 de su salario, que al cumplir los 60 años de edad le den una pensión equivalente al 60% del salario. Eso es insostenible financieramente. Entonces, ¿cómo es el planteamiento que habría para buscar de alguna forma un incremento en la pensión que se le vaya a otorgar a los trabajadores? ¿Hay algún planteamiento? Sí, no, naturalmente, claro y de carácter legal también? Bueno, si el gobierno, si se mantiene este sistema de pensiones de capitalización individual, hay que elevar la tasa de cotización un 5.6%. 5.6% a lo que va a la cuenta del trabajador. Es decir, para que en la cuenta de ahorro del trabajador se deposite el 14% de su salario. Hay otra partida, es decir, porque es 9.97 más 5.6 hace 15 y pico. Pero el objeto es que se deposite por lo menos el 14% del salario del trabajador en su cuenta de capitalización individual. Con un 14%, el trabajador puede, al momento de su retiro, disfrutar de una pensión equivalente a un 65%, que más o menos es una pensión que es
puede suplir sus necesidades fundamentales, o por lo menos puede mantener su nivel de vida. Porque si una persona gana 100,000 pesos y le dan una pensión, como dicen la gente, de un 22% de 22,000 pesos, su nivel de vida va a bajar significativamente al momento de su retiro. Estrepitosamente. Exactamente. O sea, porque estamos hablando de que una persona que gana 100,000 pesos en ese hogar, nunca el salario cubre la totalidad de las necesidades de la gente. Nunca. Correctamente. O sea, estamos hablando de que esos 100,000 pesos prácticamente cubren los servicios básicos, la comida, vivienda, o sea, más o menos cubren eso. Bajar de 100,000 a 22,000 pesos, estamos hablando de menos de un cuarto de lo que percibía. La calidad de vida se va a pique de esa familia, de ese hogar que vive con esos 100,000 pesos. Exactamente. Y aún 35,000 pesos, porque a mí la tasa de reemplazo me da 35.3%. Vamos a suponer que con la tasa de cotización que tenemos actualmente, que los trabajadores al momento de su retiro reciban por concepto de pensión una tasa de reemplazo de un 35.3%. Aún así. Es decir, un 35,000 pesos. Aún así es muy poco. Sí, estamos hablando de que al fin y al cabo es más o menos una cuarta parte de su salario de 100,000 pesos. Estamos hablando de un salario de 100,000 pesos que no todos lo ganan. Claro, son muy pocos. Estamos hablando de que una familia cuyo sostén principal sea lo que percibe uno de los padres y sea de 30 a 35,000 pesos, estamos hablando de que un 35% son cerca de menos de 10,000 pesos. Exacto. Y bajar de 35, que a duras penas con 35 se mantienen. Pero que bueno, yo no sé cómo la gente se mantiene con el salario mínimo en este país. Con 10,000 pesos. Con 10,000 pesos. El salario mínimo público son 10,000 pesos. Yo creo que tú sepas, el público. Yo no sé cómo una gente puede mantenerse. 10,000 pesos el salario mínimo público. O sea, ni siquiera una sola persona. Ni siquiera una sola persona. Porque la habitación en una pensión más barata son 3 o 4 o 5,000 pesos. Exacto. Y después de eso viene la luz, viene... la yo comida, no sé, teléfono. Honestamente no sé. Yo conozco personas que pagan 8,000 pesos de habitación. Y yo digo, ganando el salario mínimo, es más, ganando más que el salario mínimo, ganando 15,000 pesos, ¿cómo viven? Exacto. Si tú pagas 8,000 de habitación, mínimo 300, 400 pesos de luz, mínimo 300, 400, y estamos hablando de una sola persona y en una habitación. Sí. Y encima de eso, la comida, porque una sola persona, por menos que coma, va a comer una vez al día. Y una vez al día, yo no creo que lo pueda hacer con menos, ni con 10 ni con 15,000 pesos. Es bueno hacer una observación, mira, una aclaración. La ley establece una pensión mínima. La ley establece que todos aquellos que hayan cotizado 25 años, es decir, 30 años de cotización, 300 cotizaciones. 300 cotizaciones son 25 años de cotización. Todos aquellos que hayan cotizado durante 25 años y tengan 65 años de edad, tienen derecho a la pensión mínima del régimen contributivo. La ley establece una pensión mínima que deben de recibir esos trabajadores que hayan cotizado durante 25 años y por lo menos tengan 60 años de edad. Digo, 65 años de edad. Sí. La pensión mínima, dice la ley, es equivalente al 100% del salario mínimo más bajo no sectorizado del sector privado. Actualmente el salario mínimo más bajo no sectorizado son 15,600 pesos. Perdón, 11,500 pesos. 11,500 pesos. El más bajo no sectorizado. Exacto. Eso, mira, a nosotros, el Ministerio de Trabajo antes establecía 3 salarios mínimos no sectorizados. Por primera vez, ahora en julio, cuando el Ministerio de Trabajo, el gobierno, el Ministerio de Trabajo incrementaron los salarios mínimos, ya a partir de julio se establecieron 4 salarios mínimos no sectorizados. Porque antes se tomaba en cuenta era la
la existencia de la empresa. Por ejemplo, si una empresa tenía una existencia, un capital o existencia de hasta 2 millones de pesos, tenía el salario mínimo más bajito. Las empresas que tenían un capital de 2 a 4 millones de pesos tenían otro salario mínimo. Y para que pudieran mantenerse como empresa. Sí, las que tuvieran como capital, existencia. Sí, para que pudieran mantener la empresa, para que no quebraran. Ese fue el objetivo. Y las que tuvieran un capital de más de 4 millones de pesos tenían el salario mínimo más alto. Pues ahora se establecieron 4 salarios mínimos no sectorizados, tomando en cuenta el número de trabajadores de la empresa. Si más bien no me acuerdo, las empresas que tienen el salario mínimo más alto son las que tienen más de 200 trabajadores. Después hay una clasificación de 150 a 200 trabajadores, si más bien no me acuerdo, y luego una de 50 a 150 trabajadores. Y la más bajita, que es menos de 50 trabajadores. Esas tienen el salario mínimo más bajo, que actualmente son 11.500 pesos. Pues de acuerdo con la ley de seguridad social, si una persona lo van a pensionar en este momento, vamos a suponer que un trabajador gane 10.000 pesos mensuales, oye esto, y haya cotizado 25 años y tenga 65 de edad, y cuando le calcule su pensión, tú sabes que la tasa de reemplazo yo digo que va a ser un 35%, 35.3%. Si el trabajador ganaba 10.000 pesos, cuando le calcule su pensión, su pensión, si se mantiene el sistema actual, sería de 3.500 pesos. O sea, una gente que se mata 25 años trabajando en una empresa, sí, que gana 10.000 pesos y que llega a los 65 años, lo que va a percibir como pensión a partir de ahí son 3.500 pesos. ¿Y para qué le van a servir? Exacto, pero si tiene 25 años de cotización, dice la ley, y 65 años de edad, tiene derecho a la pensión mínima. En ese caso, la pensión que le van a entregar no va a ser de 3.500 pesos, va a ser de 11.500, que es el salario mínimo más bajo del sector privado, no sectorizado. ¿Entiendes? Eso es lo que establece la ley. Sí. Que si al momento de calcular la pensión le da por debajo del salario mínimo del sector privado, salario mínimo no sectorizado del sector privado, entonces la pensión que le corresponde es la pensión mínima del régimen contributivo. Pero eso no lo aplican. No, porque todavía, tú sabes que este es un sistema nuevo, inició en el año 2003, apenas tenemos 18 años de cotización. Te repito que eso es para los trabajadores que reúnan 25 años de cotización y 65 de edad. Tienen derecho a la pensión mínima. Bueno. El trabajador que no reúne esas condiciones, entonces sí va a recibir una pensión de 3.500 pesos. Es un problema. Un problema serio. Es un problema serio. Sí. Porque estamos hablando de que tiene 18 años ese régimen, por tanto no puede ser aplicado. Todavía le faltarían 7 años para que los primeros que salgan de ahí, exactamente, sean un poquito mejor beneficiados, mejor. Sí, no es que... Buena observación, dentro de 7 años, el que empezó a cotizar en junio del 2003, ¿verdad? Sí. Ya tiene 18 años de cotización. Dentro de 7 años, como tú señalas, Salvador, va a tener 25 años de cotización. Ese trabajador con 25 años de cotización y 65 de edad, ya ese trabajador va a tener derecho a la pensión mínima. ¿Tiene que ser cotizaciones consecutivas? No. Permanentes, o sea, 25 años de cotización, los 25 años. No. Un trabajador puede cotizar 5 años, perdió el empleo, tuvo 2 años sin cotizar y vuelve a cotizar. Lo importante es que reúna 300 cotizaciones. En esos 25 años. No. Puede ser en 40 años de su vida laboral. Pero reunió 25 cotizaciones, 300 cotizaciones, que son 25 años de cotización. 25 años son, 25 por 12 son 300. O sea, tiene que tener 25 años de cotización, exacto, que es igual a 300 cotizaciones. A 300 cotizaciones. No y 65 de edad. Y 65 de edad. Para tener derecho a la pensión mínima del régimen contributivo. Ok. Entonces, de lo contrario, le van a dar la pensión que le corresponde de acuerdo con los cálculos actuariales, como tú dijiste ahorita. Entonces, si yo llego a los 65 y lo que tengo son 25 años y ya he cotizado, sí,
pero tengo 65 y no llegué a los 25 de cotización. de cotización. Te van a dar O sea, la vamos a suponer, el régimen empezó en el 2003, pero cuando empezó el régimen ya yo tenía 5 años, yo no empecé ahí mismo, sino un poco más tarde, a cotizar, 3 años después, 4 años después. Sí. A los 65 no tengo, cuando llegue ahora no tengo los 25, tengo 20, 21, tengo 19, pero ya tengo los 65 años de edad. Yo tendría que quedarme trabajando hasta completar. Bueno, si tú quieres... Si yo quiero que la pensión mínima del régimen contributivo. Si quiero esa pensión, porque estamos hablando de que si no me toca esa, me van a tocar 3,000 y pico de pesos. Correctamente. Si gano 10, ¿no? Exacto. Ellos han adoptado como política darle la pensión mínima, pero hasta que se agote tu fondo de pensiones. Es decir, Sí, esa es otra barbaridad. por ejemplo, si ahora mismo un trabajador tiene, cuando cumple 57 años de edad, 57 años, Sí. puede solicitar su pensión. Si perdió el empleo, esa se llama pensión de cesantía por edad avanzada. Cesantía es porque perdió el empleo. Por edad Sí. avanzada, 57 años. Sí. Si una persona a los 57 años pierde el empleo, puede solicitar su pensión. Pero le van a dar la pensión hasta que se agoten los fondos que tiene. Así es, correctamente. O sea, que como quiera uno está en problema. Como quiera el trabajador está hasta en cierta medida desprotegido, porque menos de 10 o 15 mil pesos no dan ni para la pastilla de la presión. Correctamente. Después de la pausa continuamos con Francisco Aristi, experto en seguridad social. Recuerde que usted puede llamarnos por teléfono y hacerle preguntas a Francisco sobre lo que a usted le preocupe después de la pausa.